Infarto en pacientes con infarto con elevación del ST, todo esto en relación al complete trial. Inicialmente pues vamos a empezar mencionando, vamos a hablar desde el hecho de que la gran mayoría de los pacientes, dependiendo de la serie, varían desde el promedio del 50%, máximo el 70% de los pacientes que se presentan con un infarto con elevación. Una vez que son llevados a coronariografía, una enfermedad multivaso, mínimo un vaso adicional al relacionado con el infarto. Estos pacientes pues, se han encontrado que tienen aceptable riesgo de mortalidad en el primer año posterior al evento en comparación con los pacientes con enfermedad monovaso. En este estudio, en el 2014, pues, se hizo para valorar la importancia o las características de la localización, de la extensión y la significancia crítica de las arterias, los vasos no relacionados con el infarto en los síndromes con elevación del ST, y pues se observó que había pues, un importante aumento de la mortalidad de los pacientes que presentaban enfermedad monovaso en contraste con los pacientes que únicamente tenían enfermedad monovaso. En este estudio, pues era un metaanálisis, fue una revisión de un total de 28,000 pacientes pues que presentaban y ya se fueron catalogando. En cuanto al pronóstico, pues pueden influir muchos factores que van a influir en el pronóstico a corto, a largo plazo. Los factores de largo plazo, pues más que nada están dados de que los pacientes que tengan enfermedad multivaso van a ser pacientes más grandes, que tengan mayores factores de riesgo cardiovascular, que tengan enfermedad más severa, mayor tiempo de enfermedad, que tengan función sistólica del líquido izquierdo más deteriorada. Los factores que afectan el pronóstico a los que se les ha atribuido como afección a corto plazo son el resto de las placas que puedan estar inestables o no inestables. Igual de esta manera todavía no se ha atribuido bien o no se ha podido catalogar bien al resto de los vasos en estos pacientes, si se van a catalogar como enfermedad coronaria estable o con placas inestables todos. La presencia de disfunción endotelial, espasmos microvasculares y pues la disminución de la contractibilidad de zonas adyacentes a la zona de la arteria relacionada con el infarto. Es lo que les mencionaba en cuanto a la fisiopatología o a cómo tomar en cuenta el resto de los vasos que no relacionados al infarto en estos pacientes. Pues podemos verlo en dos circunstancias: que se trataran de enfermedad coronaria estable, placas estables todas, o que pues fueran placas inestables y tomarlos como factores de riesgo. Pues si lo tomamos con una enfermedad coronaria estable, pues tenemos el CORASH que nos dice que no va a haber beneficio en abrirlas o dejarlas en tratamiento médico óptimo, ya en riesgo de muerte cardiovascular o de infarto si no fatal. Y en caso de que decidamos de que se concluya que cuentan con placas inestables y que cuentan con factores de riesgo posterior, pues tenemos que estos se van a reducir 20% al aumento de la presencia de MES a 3 años posterior al evento. Estos pues se han encontrado que va a ser independientemente, que este 30% de aumento de eventos va a ser en pacientes en la misma arteria o en el resto de los vasos. Entonces, pues, la mayoría de las placas se consideran inestables. Además, ¿qué más podemos decir de las placas inestables? Que cuando se hacen estudios por tomografía por coherencia óptica, estos pacientes generalmente muestran datos de inestabilidad de la placa, aparte cuando se toman en análisis, en laboratorios sistémicos, los pacientes generalmente tienen altos niveles de proteína C reactiva, que pueden indicar pues, una reacción inflamatoria sistémica, y generalmente las placas cuando son valoradas por IBUS también muestran datos de inestabilidad. Entonces todo nos orienta a que se deberían de tomar más como placas inestables todos el resto de los vasos y no tanto tomarlas como enfermedad estable. Pues en dónde estamos ahorita, lo que nos van diciendo las guías, en caso de cualquiera de las dos circunstancias, si las tomáramos como placas inestables y factores de riesgo para eventos futuros, pues tenemos ya la indicación de que la revascularización de rutina en arterias no relacionadas con el infarto
se deben de considerar en pacientes con enfermedad multivaso antes del alta con indicación 2A. Y la siguiente indicación, que es donde estaban un poquito más de acuerdo, es en los pacientes que presentaban choque cardioquémico, que la revalorización de rutina en las arterias no relacionadas con el infarto no están recomendadas durante la ICP primaria, con indicación 3B. En cuanto si las tomamos como enfermedad coronaria estable, pues más que nada lo puse para hacerlo de la FPR, que los pacientes que tienen alto riesgo, aunque estén asintomáticos, y si contiene factores que nos puedan indicar que el paciente puede mejorarle el pronóstico, aparte de los síntomas, o que tengan, se recomienda que sean analizados con FPR, indicación 1C, y pues que la coronariografía no está recomendada como de rutina en el seguimiento de los pacientes de enfermedad estable. Y acá abajo en la última dice pues que la coronariografía con FPR, en caso de ser necesario, está recomendada como estratificación de riesgo en pacientes con enfermedad coronaria estable severa, con síntomas refractarios al tratamiento médico y con alto riesgo. No sé. Entonces, ya habiendo comentado esto, las opciones que actualmente están como en debate o las que no están muy de acuerdo en cuál es la mejor opción para el paciente, pues entramos en estas tres, ¿no? Llega el paciente con un infarto con elevación del ST, la primera opción es tratar el vaso culpable, ven que tiene enfermedad multivaso, pues sale, lo vigilan, lo dan de alta. La segunda es que llega el paciente, se abren todos los vasos, el vaso culpable y el resto de los no culpables del infarto, el paciente se vigila y después se va a su casa. La otra opción es que se abre el vaso culpable, posteriormente sube a piso, se programa independientemente de los síntomas y ya posteriormente el paciente pasa a revascularización del resto de los vasos. Cada uno de estos abordajes pues tendría pros y contras. Y pues los pros de tratar únicamente el vaso culpable pues sería que pues pasas menos contraste, que disminuye el riesgo de complicaciones en las nuevas intervenciones, en los nuevos cateterismos, y pues disminuyes el tiempo de radiación. Las contras es que pues aumenta el número de revascularizaciones posteriores o el riesgo de revascularizaciones posteriores, y que le quitas el beneficio de una potencial recuperación de funciones del ventrículo izquierdo posterior. En cuanto a los beneficios de tratar todos los vasos desde la ICP primaria, pues que ya no hay riesgo de más complicaciones en la siguiente intervención, disminuyes el tiempo de estancia intrahospitalaria, y pues las desventajas pues serían las de que aumentas el tiempo de radiación, aumentas el contraste, que pues aumentas el riesgo de infarto periprocedimiento, y aumenta el riesgo de que no te des cuenta si fue un infarto periprocedimiento, porque pues muchas veces no vas a tener bien cuantificada qué tanto fue la elevación enzimática. Si lo pasas y le abres todo y presenta un infarto periprocedimiento, pues no vas a ver a cuál de las dos circunstancias fue la elevación subsecuente. Y pues que potencialmente vas a abrir vasos innecesariamente, que no eran significativamente hemodinámicos. Y por último, en caso de que se abra el vaso culpable y posteriormente se programe abrir el resto de los vasos, pues es que tienes tienes tiempo necesario para valorar riesgo-beneficio, pues ya conoces la anatomía coronaria, puedes valorar las características de las lesiones, las características del paciente, si el paciente tiene alto riesgo de tener nefropatía por contraste, de complicaciones, y se puede beneficiar con tal vez la poca probabilidad de elevar la PEDI. Y pues en cuanto a los contras, que tiene el riesgo adicional de la nueva intervención, de todas las complicaciones por la punción, y pues que aumenta los costos porque aumenta la estancia hospitalaria. Ya que tenemos las tres opciones terapéuticas, las opciones terapéuticas está decidir si la revascularización va a ser guiada únicamente visualmente por la angiografía o si se debe utilizar la reserva de flujo fraccionario. Hay varias opciones, cada uno puse ahí los estudios que fueron
realizándose con cada una de las opciones. Ahorita vamos a seguir hablando, vamos a mencionar prácticamente los principales 5, que es el Brainy, el Brami, el Pulpit, el Compare Acute, el Prey, el Complete y el Dynamic 3. Nada más puse esos, no puse ningún estudio observacional, puse los estudios más grandes que fueran aleatorizados y que fueran multicéntricos. Y pues bueno, cada una de las opciones, ¿no? Entonces, los 3 estudios que valoraron el FFR fue el Compare Acute, fue el Dynamic y el Complete, ¿no? El Brainy, el Brainy y el Pulpit y el Prey fueron los que valoraron únicamente con la histografía. Y posteriormente, ya que sabemos el abordaje y cómo se van a evaluar las lesiones, nos quedan las otras opciones, si se va a realizar en la primera intervención, si se va a realizar durante la hospitalización o si se va a realizar la intervención posterior al alta. Entonces, todas esas, en todos los estudios que se han hecho, que son muchos estudios, un montón de estudios observacionales y un montón experimentales, ninguno es concluyente, no son valorables entre sí, son estudios muy heterogéneos, las características de los pacientes son totalmente distintas, los abordajes de los pacientes son distintos, entonces no son tan valorables, y lo peor de todo es que hay muchos estudios que se contradicen unos a los otros. Entonces pues es como que es algo muy importante, a lo que todavía no se había tenido una conclusión acerca de cuál es el mejor beneficio para estos pacientes. Entonces ya sí, a grandes rasgos, cuando ya que tenemos el paciente con un infarto de elevación del ST, pues tenemos una discusión de tratamiento. En caso de que deseamos mandarla a multivaso programada, pues podemos ver si es antes del alta o después del alta, y en estos pacientes, pues en todas las opciones podemos valorar si se usa FFR a todas las lesiones, FFR nada más a las lesiones intermedias o nada más mediada únicamente angiográficamente. Entonces nos da un montón de variables distintas que se pueden ir analizando en cada uno de los estudios. Y pues voy a ir de atrás para adelante conforme fueron saliendo los estudios por los años, los principales 6. Entonces el Hell-Brainy, que fue en el 2004, es un estudio prospectivo aleatorizado multicéntrico, todos van a ser igual. La hipótesis de este estudio era valorar si la revascularización completa inicial, el inicio de primaria, con stents o cubiertos de heparina era segura, nada más. Y si esto presentaba costo-beneficio, mejoraba la estancia hospitalaria del paciente, pero más que nada de primaria, o era para ver si era seguro. Y este estudio fue pequeño, 69 pacientes, y aún así es de los más grandes. Los 2 grupos fue tratamiento médico, 17 pacientes versus ICP primaria completa a 52 pacientes. A estos pacientes se revascularizaron un total de 71 lesiones adicionales, se le dio seguimiento por un año. Los 12 meses de los estudios, nada más viendo acá en las, ya podemos ver que ninguna de las variables tuvo significancia estadística. Ninguno, ni la muerte, ni nuevos infartos, ni la necesidad de revascularización urgente, ni la hallada por isquemia, ni al inicio, ni al primer mes, ni a los 12 meses, en ninguno de los 2 grupos. Mencionaba, en el artículo se explicaba, no encontré los apéndices donde venían las tablas o las gráficas de esto, que de igual manera tampoco se encontró un aumento en las complicaciones. Lo que sí, pues es que los pacientes que tenían la revascularización completa desde el inicio del procedimiento, fue mayor tiempo de procedimiento, que varió de 53 más 21 minutos versus 69 más 32. La que sí fue significativa, sí hubo mayor uso de contraste en estos pacientes, de 42 más 102 versus 241 más menos 163 mililitros, también fue significativa, pero que estas 2 circunstancias no se vio reflejada en una mayor incidencia de nefropatía por contraste, mayor estancia intrahospitalaria ni mayores costos.
En cuanto a la no revascularización de la arteria relacionada al infarto a los 12 meses, no fue significativa. Entonces el estudio se tomó como que la revascularización completa desde la ICP primaria era segura, no había más complicaciones, pero sí aumentaba el tiempo de procedimiento y de contraste, nada más. A partir de ahí, pues salió el Primary Trial, que fue en el 2013, en las mismas características de estudio, prospectivo aleatorizado multicéntrico. Este estudio es un poquito más grande, 465 pacientes. Se llevó a cabo del 2008 al 2013. Este estudio se recomendó que tuviera una detención temprana porque ya se habían alcanzado el número de los meses necesarios para tener para tener poder estadístico. En este estudio, el objetivo era valorar el beneficio o las diferencias entre la revascularización completa o únicamente la arteria relacionada con el infarto. En ambos se dieron en la ICP primaria, pues, o sea, llegaba el paciente, a partir de ahí ya lo aleatorizaban, hacían los dos grupos, a unos completo, a otros nada más la arteria. Se aleatorizaban antes de entrar y el único excepto fue los pacientes que tenían angina refractaria, o sea, los pacientes que quedaron con solamente el vaso culpable y posteriormente se fueron, quedaron hospitalizados y presentaron angina. Los pacientes sí volvieron a intervenirse y pues se les abrió el resto de los vasos. Estos pacientes igual se analizaron por intención a tratar, a pesar del crossover, pues quedaron igual. El objetivo primario se alcanzó en el 9% de los pacientes con revascularización completa y 33% en la arteria relacionada con el infarto. La P fue significativa, 0.001. Es más o menos el diseño del estudio. Fueron 465 pacientes, 234 y 231 en cada uno. Pues los pacientes que fallecieron, los pacientes que perdieron en cuanto al seguimiento y posteriormente cuáles se incluyeron de manera final ya en el análisis. En cuanto a los resultados, si vemos acá en la curva de Kaplan-Meier, podemos ver que sí se ve la mejoría, la mejoría en los pacientes, pero ese es el objetivo primario compuesto, todos juntos, una vez significativa, pero una vez que vamos y analizamos a las individuales, vemos que sí, el objetivo primario fue significativo, 21 versus 53%, pero prácticamente todo fue dado por la necesidad de revascularización repetida en los pacientes que eran relacionados con el infarto únicamente. Los pacientes que tuvieron angina refractaria, que ya mencionamos que fueron bastantes, que se tuvieron que revascularizar completos también. Y nada más, el siguiente es el mismo de arriba. Y en cuanto a la conclusión de este estudio, pues porque sí presentó un menor riesgo en IMEIS en el grupo de la revascularización completa preventiva inicial versus a los pacientes únicamente de la arteria relacionada con el infarto, pero pues este beneficio se observó a base de la necesidad de menor necesidad de nuevas vascularizaciones posteriores. En este estudio mencionaba que a pesar de que el resto de los pacientes se tuvieron que volver a revascularizar, tuvieron que pasar nuevamente al procedimiento, aún así el número no fue significativamente mayor que los que ya habían revascularizado 2 veces desde el principio. Entonces, posteriormente, eso ya entramos en el 2015, en el 2015 salieron 3. El PREG, salió el Pulprit y salió el Canon. Puse primero el PREG porque es el que tuvo resultados pues negativos. Es 2015, mismas características del estudio, prospectivo aleatorizado multicéntrico, 214 pacientes. 2 grupos, era la ICP multivaso versus el tratamiento conservador posterior a la ICP primaria del vaso culpable. El estudio se llevó a cabo del 2009 al 2013, fueron 38 meses de seguimiento en total y el objetivo primario se alcanzó. Esta es importante mencionar también, ahorita lo voy a poner en una tabla para comparar estos 5 estudios, que aquí
las arterias, bueno, se consideraron significativas las estenosis arriba del 70%, el PRAMI fue arriba del 50%, y hay mucha variabilidad en cuanto a lo que consideran significativo y en cuanto a lo que no. Eso pues también puede influir mucho en los resultados de cada uno de los estudios. En este estudio, la revascularización multivaso fue posterior, no fue en la primera intervención. O sea, aquí los pacientes pasaban a la ICP primaria y ahí, ya que que habían sido exitosa, los aleatorizaban, y ya que los aleatorizaban decían, no, pues este sí, completa, este no. Entonces eso también puede generar errores sesgos en cuanto a la selección de los pacientes. Hay un paciente que no tiene buena anatomía coronaria, pues los dejan nada más en vaso culpable. Y los pacientes se volvieron a reintervenir aproximadamente al tercer o cuarto día. De igual manera, pues en este estudio no hubo diferencia significativa en ninguno de los objetivos, ya sea muerte cardiovascular, muerte por cualquier causa, infarto no fatal, ni siquiera en las nuevas necesidades de revascularización, ya fuera por isquemia o por electiva o cualquier circunstancia. P0.4 nos en ambos grupos les fue igual. Acá individuales, igual ninguna de las P fue significativa. Entonces, como conclusión, sin diferencias, ni siquiera se observó una tendencia a mejoría a uno de ambos grupos. Posteriormente, pues el CULPE, que salió en el mismo año, en el 2015, mismas características del estudio. En este estudio se valoró, bueno, se comparó la revascularización de la arteria relacionada con el infarto versus la revascularización completa. Pero aquí a los pacientes que les hacían revascularización completa no había distinción. Estos pacientes eran o antes del alta o en la ICP primaria y se analizaron juntos, todos. No hicieron de que acá y acá como en el COMPLETE, que pues, ya leyeron, vieron que sí se separaron y se analizaron por separado para ver a cuáles les fue mejor. Aquí no, los analizaron todos juntos. 296 pacientes, seguimiento igual de un año, y el objetivo primario se alcanzó en el 10% de los pacientes de revascularización completa versus 21% únicamente del vaso culpable. La P significativa, 0.009, que está más o menos el diseño del estudio, son muchos, no me quise poner a explicar cada uno, pero pues están los dos grupos, 150, 146, cómo se fueron perdiendo cada uno de los pacientes y que retiran el consentimiento, que ya no los encuentran, y posteriormente pues, al análisis a los 12 meses, pero 138 versus 139. En cuanto a los resultados, en este estudio, si vemos los meses en total, o sea, el objetivo primario, sí se ve una diferencia significativa a favor de la revascularización completa. La P es significativa, pero todo el resto de las variables, ninguna es significativa. Todavía no me queda muy claro cómo esa cuenta es posible si ninguna de las demás está significativa. Igual acá está la otra tabla, de la misma manera. El mes total, significativa a favor de la revascularización completa, el resto de las variables sin diferencia estadística. Entonces, en conclusión, pues se observó una tendencia a mayor beneficio temprano en la revascularización completa, menor a 30 días. Aquí la P sí fue significativa. No encontré esa tabla, la busqué en los apéndices, donde se viera el tiempo, cómo iba avanzando cómo iban apareciendo los meses conforme iban pasando los meses, pero es lo único que encontré en todas partes, que había una tendencia hacia un beneficio en los primeros 30 días a favor de la revascularización completa. Después otro estudio en el 2015, que es el DANAMI-3 Trimulti, mismas características del estudio. En este se compararon la revascularización completa guiada por FFR versus la revascularización de la arteria relacionada con el infarto únicamente. Estos pacientes también ya habían sido sometidos a la ICP primaria, ya se les conocía la anatomía coronaria. Eran 627 pacientes, se le dio seguimiento de 27 meses, concluyó en febrero del 2014. El objetivo primario se alcanzó
22% en pacientes de revascularización completa y 13% en arteria relacionada al infarto. La P fue significativa y si vemos acá en las curvas de Kaplan-Meier, pues podemos ver cómo las curvas se separan desde el principio. Igual el beneficio se empieza a ver a partir del primer mes, a diferencia de los estudios previos. Casi hay muchos estudios que se van contradiciendo uno con los otros, y la única cuestión a la que le podemos atribuir eso es a que pues, son pacientes muy distintos, tratamientos muy distintos, y pues la P significativa es 0.004, ¿no? Acá vemos cada una de las variables por separado, vemos cómo el objetivo primario sí fue significativo, igual a favor de la revascularización completa, pero de igual manera como en el resto de los estudios donde había mejoría, todas fueron relacionadas a la menor necesidad de nueva revascularización guiada por isquemia. De hecho, el resto de las revascularizaciones, ya fuera guiada por isquemia, fuera urgente o no urgente, todas significativas. En la tabla de acá vemos las complicaciones, vimos que la presencia de complicaciones en ambos grupos no fue significativa, ni el infarto periprocedimiento, ni mayor sangrado, ni nefropatía por contraste, ni aumento del riesgo de EBC. Entonces, en conclusión, igual, se observó una reducción del riesgo en meses en la revascularización completa guiada por FFR versus la lesión relacionada con el infarto, pero todo esto estaba dada por la menor necesidad de revascularización subsecuente. No hubo cambios o diferencias en la mortalidad por cualquier causa, mortalidad cardiovascular, infartos no fatales y el resto de las variables. Ya en el 2017 salió el Compare Acute, que es mismas características del estudio, prospectivo y autorizado multicéntrico. Este estudio es más grande, 885 pacientes, mismo seguimiento, un año. Entonces, en este se evaluó la revascularización completa ya por FFR versus la lesión relacionada al infarto únicamente. En esta, la diferencia del otro es que este fue secuencial. En todos los dos grupos se analizaron con FFR. Entonces, entraban los pacientes a la ICP primaria, les hicieron FFR a todos los vasos y a partir de ahí se aleatorizaron y decidieron cuáles iban a ir a cada uno de los grupos. El objetivo primario se alcanzó en el 8% en la revascularización completa, 21% en la relacionada al infarto únicamente, la P fue significativa. Cabe mencionar que aquí los pacientes que quedaron en revascularización únicamente a la relacionada con el infarto, hubo un gran porcentaje de crossover, pacientes que posterior al seguimiento presentaron datos de angina o presentaron necesidad de nueva intervención. Esos pacientes mencionan que si los síntomas o la nueva intervención fue antes de los 45 días, sí se analizaron en su grupo. Si fueran después, ya no se tomaron en cuenta como nueva revascularización. El diseño del estudio, aquí está la selección, fueron 885 pacientes inicialmente, pero al final se analizaron 295 en el grupo de los pacientes de revascularización completa y 590 en los pacientes que quedaron en solo vaso culpable. En cuanto a las conclusiones, en cuanto a los resultados, aquí en la curva de Kaplan-Meier podemos ver que esta sería al revés, porque habla el porcentaje de los pacientes que entre más pacientes estuvieron sin eventos a lo largo del tiempo. Entonces, la revascularización completa es la que se mantiene por arriba del 90% y los pacientes fueron más pacientes asintomáticos y solo la arteria relacionada al infarto fue la que cae como al 80%. La P fue significativa. De igual manera, si nos vamos a las variables individuales, podemos ver que los meses totales, cuando se agarran todas, es significativa, y una vez que ya los analizamos por separados, también fue mediada por necesidad de nueva revascularización. Pero acá en los secundarios también podemos ver nuevos infartos. Acá también fue significativa.
podemos ver la necesidad de hospitalización por falla cardíaca, angina inestable y pues un nuevo episodio de angina. Y pues acá también cualquier revascularización por cualquier causa. Había pacientes que si ya ellos sabían, porque el médico y el paciente se les informaba del resultado de la FFR y de la anatomía coronaria, si ellos decidían revascularizarse, pues son los que entran ahí en cualquier revascularización. En conclusión, pues una disminución del MES en los grupos de revascularización completa ya por FFR, igual guiada por menor necesidad de revascularización posterior. Aquí es un metaanálisis donde valoran pues, los estudios principales, que eran los prospectivos y multicéntricos y observacionales, y eran los más grandes. El GELPEMI, que es el primero, es multicéntrico, vemos que la muestra es pequeña, la aleatorización fue 1:3, y nos vamos para abajo, la intervención nada más fue el stent con cubierta con heparina, el seguimiento fue 1 año, y pues el objetivo primario pues era los riesgos, era evaluar nada más seguridad, ya vemos que fue segura, y nos vamos al PRAMI, el segundo 2013, igual, mismas características. Aquí los valores de corte para la angiografía fue para considerarla significativa era del 50%, en esta nada más fue la valoración angiográficamente, no se utilizó FFR. El porcentaje de stents farmacoactivos que se utilizaron fue el 60.5%, el seguimiento fue en un promedio de 23 meses y pues los resultados pues, fueron significativos a favor de la revascularización completa. En el PULPRIT, aquí para considerar significativa una estenosis era arriba del 50% en una proyección, del 70% en una proyección o en 2 proyecciones arriba del 50%. No se utilizó el FFR, aquí ya fue mayor el número de stents farmacoactivos, un 23%, y el seguimiento fue a 1 año. Aquí, a diferencia, se agregó la falla cardíaca como uno de los meses y el resultado fue igual a favor de la revascularización completa, igual mediada por la nueva necesidad de revascularización. En el PREI, la diferencia igual fue no FFR, las significativas fue el 70%, 38 meses de seguimiento y esta tiene la ventaja que fue posterior, que no fue en inicial, que fue los pacientes que se reintervinieron para realizar la revascularización completa. También hubo un beneficio a favor de estos pacientes. El DANAMI, las lesiones significativas también fueron arriba del 50%. Aquí también se usó FFR y 94% de fármacoactivos, 27 meses de seguimiento. También beneficio a favor de menor necesidad de revascularización completa de nueva revascularización con la revascularización completa. Y el Compare Acute, que las lesiones 50%, 96% de stents farmacoactivos, también fue guiada por FFR, también el mismo beneficio. En cuanto al Complete Trial, que es lo que veríamos hoy, ahorita les voy a contar pues, qué era lo que hacía tan esperado este estudio, aparte del gran número de pacientes, que era 4.041 pacientes. Este estudio salió este año, en 2019, prospectivo, aleatorizado multicéntrico. En estos pacientes eran pacientes que habían llegado con un infarto con elevación del ST con menos de 3 horas de evolución, se habían llevado a ICP primaria, y posterior de ahí se había valorado la revascularización completa de lesiones angiográficamente significativas que se valoraron con FFR y versus el tratamiento médico. Se hizo otro subgrupo, ya que tenían esos 2 subgrupos, se hizo un subgrupo adicional donde valoraron si a esos pacientes les iba mejor si la nueva reintervención, o sea, la revascularización completa, se había hecho antes del alta o después del alta. Entonces fueron mucha información la que se obtuvo de un solo estudio. El seguimiento fue el mayor, es el mayor seguimiento hasta ahorita, casi todos se paraban en 2 años. Este seguimiento se dio hasta 3 años. Las características del estudio.
Las lesiones significativas fueron estenosis mayor del 70%, se hizo FFR a lesiones intermedias del 50 al 61%, que a fin de cuentas terminó siendo menos del 1% de todas las lesiones que se analizaron. Y pues que la arteria no relacionada al infarto tuviera un diámetro, o sea que se pensara abrir, tuviera un diámetro mayor de 2.5 milímetros. Se aleatorizaron, revascularización completa y únicamente vaso culpable 2000 y 2000. Se le inició el tratamiento médico. Otra de las características por lo cual hacía más esperable el estudio era el tratamiento médico y que el 100% de los stents que utilizaron eran farmacoactivos y el tratamiento que es el antiagregante que se dio fue el ticagrelor y la aspirina en su mayoría. Entonces, hubo pacientes igual que estuvieron tratamiento con clopidogrel y aspirina, pero la gran mayoría fue ticagrelor y aspirina. El seguimiento fue más largo, 3 años, y pues los objetivos primarios y secundarios son los mismos, nada más que aquí agregan al secundario como la nueva revascularización, y en los secundarios pues agregan angina inestable y la falla cardíaca, ¿no? En los siguientes brazos que se hicieron ya después, pues sí, les iba mejor si se hacía dentro de la hospitalización o después del alta. Se hicieron los otros dos grupos. Los pacientes que la revascularización nueva fue antes del alta fue aproximadamente un día después de la ICP primaria, y los pacientes que se iban de alta con una media de 23 días. Y únicamente. Acá nada más para ver las características de los pacientes, la edad promedio de 60 años, 20% eran diabéticos, no eran tantos, enfermedad renal crónica el 40%, infartos era un 2%, infartos previos, hipertensos eran 50%, dislipidémicos 40%, que tuvieron no tan altas, el tiempo del inicio de los síntomas, menos de 6 horas, que era una de las características que estaban cuidando. Sí, pero no. ¿No sirve? Sí, pero no funcionó, yo funcioné. Menos el postguardia. En cuanto al Philip y Kimmer, cuando a su ingreso, el 10% y 10% estaban en clase 1, que más tenemos el tratamiento administrado, el 99% de los pacientes en ambos grupos aspirina, acá están los demás, el 64% versus 63% con ticagrelor, prasugrel 9-8%, clopidogrel 25-28% en ambos grupos, betabloqueador casi 90% de ambos grupos, IECAS 85% y estatinas casi 100%. En cuanto a las características del procedimiento, cabe mencionar aquí que gran parte de las revascularizaciones de arterias no relacionadas con el infarto eran en la descendente anterior, y la mayoría de estos vasos no eran significativas, no eran lesiones intermedias. Las lesiones intermedias fueron muy pocas, yo creo que les comentaba que había sido menos del 1%, entonces no nos va a servir tanto para valorar si en realidad es necesaria el FFR o no, que era otra de las dudas que quedaba en todos los estudios previos. Más el diámetro de los vasos, pues ya hemos mencionado que tenía que ser más de 2.5, y casi todos los estudios, la mayoría de los infartos al momento del ingreso eran inferiores, eran los que más predominaban, eran por arriba del 50%. También. Por eso es las nuevas vascularizaciones. En cuanto a las diferencias en cada uno de los estudios, ya agregándole el complete, pues nada más para poner las características. La media en cuanto a la aleatorización, en el complete fue un solo día o 23 días ya después del alta. Son más o menos la misma edad, los números de pacientes es significativamente mayor, el porcentaje de hombres similar, 80%, el seguimiento es el estudio más largo de todos hasta el momento. Los casos son los eventos que se encontraron en cada uno, todos estuvieron
arriba del 10 y 20%. Todos alcanzaron significancia estadística. ¿Y qué más? Pues de ahí es lo único que podemos poner. En los resultados en general del beneficio de la revascularización completa, según por año de seguimiento y el número de eventos que se fueron presentando, podemos ver el azul, pues son las muertes cardiovasculares o infarto, los otros son las revascularizaciones. Vemos número de eventos prevenidos de cada 100 pacientes en cada uno, pero eso es en general de todos los pacientes con revascularización completa sin analizar cada uno de los subgrupos. Pero ya una vez que empezamos a analizar cada uno de los subgrupos, vemos que en los pacientes con el objetivo primario únicamente se ve bueno, sí hubo mejoría en cada una de las revascularizaciones. Donde no hubo mejoría, o sea, esta P, la interacción de la P es entre si es antes o después de los 45 días. Pero acá en la tabla podemos ver que la muerte cardiovascular o el infarto al miocardio sí tuvo significancia estadística, 7.8 versus 10.5, pero principalmente la mayor significancia fue igual. O sea, ya que le agregan al objetivo primario la nueva revascularización guiada por isquemia, pues se hace más importante la diferencia entre ambos grupos. Yo creo que es la principal en todas demás ninguna tuvo significancia estadística, ¿no? Acá pues es la otra tabla, es cuando ya este es cuando es sin nada más el infarto y la muerte cardiovascular, y aquí es cuando le agregas la necesidad de nueva revascularización. Igual, acá se ve más importante la significancia estadística. Cuando le quitamos ese factor, que es el mismo factor que se ha ido comprobando que les beneficia en todos los demás estudios. En cuanto a los análisis secundarios, que era si les iba a mejorar a los pacientes que se revascularizaban de manera completa antes o después del alta, pues estas son las tablas. La P es uno con los otros, pero pues sí hubo mejoría en los pacientes que se revascularizaban antes del alta. Podemos ver cómo las curvas se separan de manera temprana. Acá pues igual se separan, pues, pero para los pacientes de acá ambas son significativas. Entonces igual, nada más que le agregan la necesidad de nueva revascularización, ambas son significativas. En cuanto al análisis de cada una, al compararlas, pues no hay diferencia significativa entre ellas dos. Entonces, si comparas cada grupo por separado, sí hay. Si comparas las dos juntas, no hay, les va igual de bien a los dos. Y aquí podemos ver la principal mejoría, pues donde no toca ya las unidades en los pacientes donde la necesidad de nueva revascularización está incluida en los objetivos primarios, que es donde se ve más importancia, igual acá, y las pérdidas alcanza la significancia estadística. Esta es la de las complicaciones. Vemos cómo en cuanto a las complicaciones no hubo diferencia estadística en el vaso culpable y la revascularización completa. Pero hubo una tendencia a mayor tasa de eventos de todas las complicaciones en los pacientes que se sometieron a revascularización completa. O sea, fue mejor, fue más seguro, si nada más te voy a tratar el vaso y vámonos. Ahí dice una tendencia, no fue estadísticamente significativa, pero no me das el combinado total. Porque si le pongo pero son poquitos pacientes que presentaban eventos, entonces no se puede decir. Ajá. En cuanto a las conclusiones en general, la que llegó al estudio es que se observó una reducción del 26% del riesgo de muerte cardiovascular o infarto no fatal, una reducción del 32% en infarto al miocardio no fatal, reducción del 50% de revascularización guiada por isquemia a favor de la revascularización completa versus únicamente el vaso culpable, y pues a estos pacientes les iba mejor a los pacientes que se revascularizaban
en los primeros 23 días. 72 horas no, la revascularización completa. Pues eran 23 días, se dividían los 23 y los 45, y ya los 23 o antes del alta no había tanta diferencia entre ellos dos. Bueno, los primeros 7 días después del evento hubo o antes de los primeros 40, pero fueron 23 Ajá, el promedio. 45 era el Sí. corte. Pero llegaste a 45, ¿no? Ajá, es que había dos cortes, pues. 45. Oh, sí, pero el promedio fue 23, ¿no? Pero sí. Es que ese era otro corte. O sea, si el paciente lo dabas de alta, tenías hasta 23 días. No, 45. 45. El 45 fue el primer análisis. El análisis en el que nada más fue más o menos de 45 días. Y en el segundo, lo del antes de alta o después del alta, casi todos eran antes de los 23 días. Pues que ese fue el promedio, ¿no? Esa fue la media de La los mayoría. pacientes que se agarraron a 45 días, la media fue 23. Sí, los 45 días son los eventos, los resultados. Se vio que después de los 45 días hay mayor beneficio respecto a la restauración e infarto. Se calculó un número necesario a tratar para obtener el beneficio de 37 pacientes para prevenir un infarto no fatal y por una muerte cardiovascular y 13 un infarto no fatal. Esa es la tabla de lo previo, del número necesario a tratar: muerte cardiovascular o nuevo infarto, número necesario a tratar en 3 años, 37, y la necesidad de nueva revascularización, nuevo infarto, ya combinados, del número necesario a tratar de 13. Pues en cuanto a las conclusiones, pues ya las Pero dime la definición de enfermedad multivascular que utilizó que este utilizaron estudio. eso, pues que tuvieran al menos un vaso El adicional. vaso culpable más un vaso Ajá. adicional. Entonces, uno cuando ve esto, uno esperaría multivascular. A uno se le viene a la que es multivascular. Y en realidad no. No, de Más hecho el de- Sentex no estaba tan alto en esos pacientes. Exactamente. Entonces, dime, ¿cuál es tu punto de vista de este? Pues sí y no, como que todavía quedan muchas dudas o muchas cuestiones que quedan todavía como por resolver, como eso comenta usted, que estos pacientes no eran pacientes de alto riesgo, no eran lesiones tan complejas, los síntomas no estaban tan altos, el tratamiento que se les otorgó a la gran mayoría de los pacientes era doble antiagregación, como si la mayoría de los pacientes fueran de alto riesgo. Y qué otra cosa, el FFR, que según era una de las variables a analizar, no se utilizó tanto por cuestiones de probabilidad, se utilizó menos del 1% porque más del 80% de las lesiones eran significativas únicamente angiográficamente, entonces solamente fue necesitario el FFR muy poco, entonces todavía no podemos saber si va a ser. Creo que es difícil hacer como una ley, ¿no? Un manejo. Por ejemplo, tienen un paciente que llega infartado con una DA proximal ocluida y tiene además, al momento de hacer el cateterismo, una lesión suboclusiva del 99% en la coronaria derecha. El paciente tiene ya 2 de creatinina. Tú evidentemente vas a tratar la DA. Ahora, otro caso. Y vas a tener duda en tratar la derecha. Ahora, tienes un paciente con un infarto inferior, con una coronaria derecha ocluida y tiene una lesión suboclusiva del 99% de la descendente anterior, con 2 de creatinina. ¿Tú tratas los dos? ¿Sí me explico? O nada más tratarás la coronaria derecha. No, de hecho, hasta en el contexto del choque cardiogénico, que te dicen trata el vaso culpable, ahí cualquiera va a tratar la Pero no está en choque cardiogénico. o estable o no estable, se van a tratar los dos vasos. Sí, entonces siempre yo creo que es difícil, pero ¿sabes que le trató las dos? Bueno, está bien, estoy de acuerdo, ¿no? Pero si es evidente, pues si tiene más enfermedad, que nada más eran 2 lesiones, vas a usar más contraste, vas a usar más stents, vas a tener mayor tiempo de sala, mayor tiempo de complicaciones, etc. Pero sí estuvo, a lo mejor como... Otra cuestión que menciona en cuanto a que queda todavía por ilustrar son las pacientes que tengan alguna OCT como parte de la enfermedad multivaso. Si va a haber beneficio en abrirles o no. Yo creo que salió no hace mucho tiempo un estudio que analizaba la mejoría en la función ventricular izquierda posterior al abrirles
es una OCT, que igual y no hubo diferencias significativas al abrírselas, pero igual el estudio tampoco era muy grande, que esa sería otra cuestión. Pues yo creo que eso deberíamos hacer una mesa de discusión así, pacientes estables o agudos, ¿quiénes están de acuerdo en abrir la OCT para acá y quiénes van a defender el no abrirla para acá y agarrarnos a discutir en una hora? Bueno, en base a la evidencia, ¿qué es lo que apoyamos y en base a qué artículo? Bueno, es difícil contextualizar este artículo con la población que nosotros tenemos en este momento, porque las lesiones no eran tan complejas, ¿sí? por así decirlo, y de las críticas, porque obviamente eran muy críticas, y obviamente te esperas de que en algún momento esas se vayan a infartar o se vayan a complicar. En ese sentido, pues obviamente les va a ir bien si los hacen. Y como bien dices, pues, o sea, las lesiones intermedias que funcionalmente eran significativas eran muy pocas. Entonces, obviamente, entre más crítico, pues más beneficio. Obviamente, entre más fácil, pues bueno, que no eran tan complejos, pues igual más beneficio. Igual eran 19% diabéticos, nada más. Y yo creo que este artículo, pues, sí era muy esperado y sí, a lo mejor hay un cambio en las vías, ¿no? Obviamente, pero es difícil contextualizar este artículo en nuestra población. Más que nada por los tipos de lesiones, la complejidad de las mismas. El que tuvo que ver la reducción de impacto más que Yo creo que este artículo responde dos preguntas. Una que ya se había contestado, que la revascularización completa es mejor que revascularizar solamente el vaso pulpar. La revascularización completa, ¿por qué? Porque en un paciente que tiene un síndrome coronario, un infarto con elevación del segmento CT, las demás placas, aunque no sean placas vulnerables por el estado proinflamatorio que se genera, liberación de interleucina, migración de macrófagos y degradación de la placa por las metaloproteinasas, son placas que se vuelven vulnerables. Entonces hay que tratarlas porque ese paciente se va a infartar. Lo otro, que eso ya estaba... ya se había respondido desde el PRAMI, ya estaba una mejoría en los pacientes. Ojo, pero aquí nos podemos encerrar, pues llega un paciente con lesión multivascular y hay que abrirle todo, no, porque si tiene buenos lechos, tú puedes ofrecer el beneficio de la cirugía, que es un reclamo. Bueno, estoy de acuerdo. La otra respuesta que contesta es ¿cuándo? O sea, en el momento agudo, no. En el momento de cuando ya el paciente hay que abrirle el vaso culpable. Si tiene otras lesiones, hay que valorarlas. ¿Cuándo responde bien? Si es antes del alta o a los 40 días. Ahí no hubo diferencia. Si lo abres antes del alta o si lo abres antes de los 40 días, les va igual a los pacientes. Pero te da la opción de llevarlo a una sesión médico-quirúrgica y ver eso que comenta la doctora, si el paciente es candidato a cirugía, porque este estudio no solamente incluyó pacientes que salían por angioplastía, también se incluyó pacientes que fueron llevados a una cirugía de revascularización. Claro que aquí pues vemos más pacientes con enfermedad trivascular, más enfermedad multivaso, más diabéticos, que sería más recomendable inclinarse hacia la cirugía, pero en ellos aparentemente eran enfermedades de dos vasos que era más factible llevarlos a angioplastía. Pero un paciente que tiene un infarto con elevación, que tiene enfermedad multivaso, debe ser llevado a una revascularización completa, sea quirúrgica o sea por angioplastía. ¿Y cuándo? Ya sabemos, puede ser antes de los 40 días y les va a ir igual. Yo creo que lo más importante que describió y que es lo que se está buscando es que reducto compuesto que sea combinada a mortalidad. Los otros estudios no lo habían demostrado. Entonces, concluye que aunque sea un compuesto combinado, disminuye la mortalidad, los infartos y obviamente necesidad de reembolso, que es lo que todo el mundo está pues aceptando, ¿no? Y por eso yo creo que va a cambiar. Principalmente por la disminución de la mortalidad. ¿Qué más quiere? Pues además, es lo que se hace aquí, o sea, ese estudio es lo que se hace aquí siempre. Ajá, por O sea, lógica, nos hemos llevado por... Ese estudio siempre. ¿Cuántos infartados que tenemos? Se le abrió el vaso y tiene 2 lesiones en la coronaria derecha y en la circunfleja. Se secciona y se setan para el vaso restante que se pueden abrir. Pero los quirúrgicos siempre se abren en ese lapso. Generalmente se abren mucho después. Los quirúrgicos en 3 meses. Era por el... Depende que se llame por el vaso culpable y los egresaban. Y ya que los tenía en la consulta, les buscaba isquemia, los estudiaba y ya veía si les sabía los demás. Siempre. ¿Cuándo?
¿eh? Ah, no, pero actualmente es lo que se hace, ¿verdad? Sí, pues por digo, el año pasado. Ah, es que no me tocó a ninguno que se va de raro, ¿no? Sí, está completo. Sí. Se van con Se sesionados. van a programar, se van a... Pero se va sesionado para revascularización completa. Cuando son revasculares. Pero no es una lesión crítica. Aunque es una lesión crítica, es la culpable y le da una PGR supuestamente no significativa, no va a estar. O sea, en otros centros los procedimientos son diferentes. ¿Alguien más que quiera opinar? ¿La es cultural? No. Ni del Guasón, ni de Maléfica, nada, doctora, no es del cine. No le dice. Ni el Ovidio, hijo de Champuzán. Se le olvida ahí. Ni del Día de Muertos. Cero Halloween. cultura.